Hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores y seguidoras de Despacho 505. Les saluda una vez más Uriel Velázquez y hoy voy a conversar con el epidemiólogo nicaragüense Álvaro Ramírez sobre las consecuencias que está teniendo el coronavirus en nuestro país. Ha bajado el impacto, el número de casos, puede volver a subir, cuáles son las recomendaciones, cómo se está portando la ciudadanía y las proyecciones a futuro. Bienvenido, doctor Ramírez. ¿Qué tal? Mucho gusto, Uriel. Gracias por invitarme a despacho 50, 500 505. 505, ¿me entiendes? O sea, y bueno, un placer conversar contigo y bueno, estoy a tus órdenes. Doctor, empecemos haciendo una valoración de las últimas semanas. Si bien es cierto, tanto los datos del Observatorio Ciudadano como los datos oficiales del Ministerio de Salud marcan una tendencia a la baja, la alerta que han hecho, al menos ustedes, los epidemiólogos independientes y los que se han organizado, es que la gente no puede relajarse y tiene que mantener las medidas de seguridad. ¿Cuál es la valoración que usted hace sobre el comportamiento del COVID en Nicaragua en las últimas semanas? Bueno, o sea, esta es las cosas que estamos aprendiendo del COVID. El COVID ha hecho picos epidémicos de más o menos 9 a 10 semanas en los países donde se ha aplicado mayor nivel de restricción ciudadana, mayor nivel de protección y mayor nivel de... El pico ha sido rápido, exponencial y luego ha bajado. Entonces, en Nicaragua el pico se ha comportado un poco más como lo que se podría haber comportado en Suecia, más largo. No hubo un pico como tal, sino como una meseta arriba de unas 9 semanas de duración y ahora ha bajado la incidencia. Entonces, estamos también sabiendo que el primer brote de coronavirus o de COVID-19 en los países ha afectado un promedio de un 7 a 10% de la población general, dejando el resto de la población todavía vulnerable a sufrir COVID. De manera de que si nosotros vemos esto en la realidad nicaragüense, la susceptibilidad a ser infectado y a sufrir COVID está todavía bastante presente y no se puede bajar la guardia en este momento. Entonces, pero ¿qué sucede? Aún en los países europeos, aquí lo hemos visto, en España está subiendo los números de casos, cada día se reportan más casos, aquí en Irlanda se siguen reportando casos. La alerta acerca del la segunda ola, el segundo brote epidémico de la pandemia es a nivel mundial, entonces Nicaragua no se va a escapar. No se escapó de la primera ola, no se va a escapar de la segunda. O sea, esto es algo que está afectando el mundo entero y no podemos cerrar los ojos y pensar que ya está resuelto, porque no hay vacuna y las medidas de prevención son las únicas que han probado ser más efectivas, sobre todo cuando el gobierno hace su rol muy cercano al pueblo y apoya a los diferentes sectores, hace medidas económicas, hace todo tipo de medidas preventivas y educación, que es lo que nosotros estamos observando en Nicaragua. ¿Qué observamos en Nicaragua? El gobierno se encarga de desmentir y de invitar a la gente a hacer actividades de hacinamiento, actividades masivas, con lo cual se aumenta el riesgo de transmisión del COVID. Entonces, si estas actividades se continúan realizando, eso contradice completamente una política de cualquiera de los gobiernos responsables. Entonces, no hay forma de entender cómo se puede hablar de prevención del COVID promoviendo actividades de aglomeración, promoviendo acciones que exponen a los jóvenes adultos que se creen invencibles, que se creen que no les va a dar el COVID y que van a llevar el COVID de estas aglomeraciones, de estas fiestas, a sus casas a afectar a sus familiares. Y en cuanto al comportamiento ciudadano, doctor, nosotros incluso hemos consultado con varias farmacias y negocios pequeños, tanto de Managua, de Rivas, de Jinotepe, de León, de Estelí, de que la gente incluso ha dejado de comprar, por ejemplo, en mayor medida las mascarillas, ha dejado de comprar el alcohol en gel para desinfectarse. ¿Cómo se está viendo también, digamos, el comportamiento ciudadano y no solamente la parte del oficialismo que pregona una normalidad, pero sino que también de parte de la gente? En Managua, por ejemplo, es muy cotidiano ver los viernes en la noche los bares a toda su capacidad, los restaurantes, los centros de esparcimiento también están retomando, digamos, la normalidad. Hay algunos negocios como los cines que están tomando algunas medidas,
pero son medidas independientes. O sea, ¿y qué impacto puede tener este comportamiento ciudadano que estamos viendo en Nicaragua? A ver, Uriel, aquí hay que ser realistas y pragmáticos. Una cuarentena permanente es muy difícil de soportar. Además, por los impactos económicos que tienen los países. Aquí No, mismo en no, los países. y si no la hicieron en la primera, no la van a hacer en esta. No, es que precisamente aquí es donde quiero llegar. O sea, aún en países donde se ha aplicado la cuarentena a mayor rigor, se ha visto que ha habido necesidad de ir relajando y dejándole a la gente poder volver a un cierto estado de normalidad. Pero aún dejando a la gente volver a un cierto estado de normalidad, se ha estado observando que los brotes empiezan a aumentarse. Entonces, ahora pongámoslo en el contexto de Nicaragua. Aquí es donde quiero ir. En el contexto de Nicaragua, donde el gobierno no ha promovido ni siquiera una cuarentena, han sido las agrupaciones médicas las que sugirieron la cuarentena voluntaria y así fue muy exitosa. Entonces, si el sector comercial, el sector, por ejemplo, de restaurantes, de bares, el sector del resto del comercio informal no tiene apoyo gubernamental, la gente tiene que buscar qué comer y se hace mucho más difícil sostener una cuarentena donde no hay apoyo del gobierno y donde no hay instrucciones del gobierno a mantener la cuarentena y la prevención, sino que hay invitaciones claras y directas a hacer fiestas, a hacer ferias, a hacer bacanales y andar en las calles y a no usar la mascarilla. Ahora, ellos mismos, después de 5 meses, se dieron cuenta de la importancia del uso de la mascarilla. Entonces, lo que te quiero decir con esto, Uriel, es que si en países donde se ha aplicado las cuarentenas, con todo el soporte económico y con todo el compromiso de los gobiernos, es difícil mantenerla en países como el nuestro, donde el gobierno no está promoviendo la cuarentena, donde el gobierno más bien promueve las aglomeraciones, promueve las fiestas, las corridas de toros, promueve ferias del maíz, de lo que quieran, con la intención de asegurarse de que van a infectar a la población. Entonces, es mucho más difícil. Y si el sector informal además no recibe apoyo financiero, incentivos por parte del gobierno para mantenerse en sus casas o para o poder soportar esto. Imagínate que el agua, la luz, todos los servicios básicos han subido de precio 3 veces más o 4 veces más desde el inicio de la pandemia. Y la gente se ve obligada a hacer lo que pueda hacer para poder pagar el agua y la luz. Ya ni Claro. para comer. Entonces, esas circunstancias donde el gobierno, aquí los gobiernos que son preocupados, suspenden los pagos de la luz, retardan los pagos de los impuestos y las contribuciones y las obligaciones de cada empresa. Y entonces, las obligaciones tributarias, este tipo de cosas no están sucediendo en Nicaragua. Toda la gente se ve forzada, además de invitaciones explícitas a la necesidad de buscar qué hacer para mantener las empresas y para subsistir económicamente. Sin embargo, en otros casos, como por ejemplo hemos visto las fiestas patronales en Granada, las barreras de toro, los estadios llenos, ese tipo de comportamientos, digamos que no están meramente ligados a una actividad económica meramente necesaria para poder comer, son actividades de entretenimiento que todavía se siguen presentando en Nicaragua y cada vez en mayor medida. ¿Es prudente esto? No es prudente y lo más preocupante es que son actividades promovidas y apoyadas por el gobierno y financiadas por el gobierno para que la gente vaya. O sea, incluso que ofrecen entradas gratis a los estadios para que la gente vaya. O sea, todo este tipo de cosas tienen una intención detrás. Los gobiernos responsables no hacen eso. Los gobiernos responsables continúan promoviendo el manejo cuidadoso y responsable, como dicen ellos mismos, de mantenerse en cuarentena y no ir infectando a otras personas. Entonces, en Nicaragua, esto no es que el pueblo, o sea, es el culpable de esto. Es el gobierno el responsable de promover buenas prácticas de conducta ciudadana para evitar aglomeraciones y evitar actividades. Entonces, cuando el gobierno está detrás promoviendo todo esto, llevando música, llevando invitaciones gratis, regalando comida y haciendo cosas para que la gente salga a la calle, obviamente la gente no va a poder resistir ni va a poder atender los llamados sobrios de mantenerse en cuarentena y no bajar la guardia ante un posible rebrote del COVID.
Doctor, en países europeos hemos visto, por ejemplo, en España, para la reapertura económica, que se han adoptado medidas para los pequeños negocios, para los negocios de hostelería, para los negocios de construcción, para todos los sectores. Por ejemplo, en los bares se ha prohibido el uso de las barras, donde la gente suele aglomerarse para pedir su cerveza, el uso obligatorio de las mascarillas a nivel general y también se han impuesto multas. En otros sitios hemos visto también que las discotecas, bueno, ahora ya las prohibieron, pero cuando estuvieron abiertas un par de semanas, varias semanas, se redujo el aforo de estas, pero en Nicaragua no vemos, digamos, un Ministerio de Salud informándole a los pequeños negocios qué pueden hacer. A lo mejor hay gente que quiere seguir trabajando, que está obligada a seguir trabajando, pero no sabe qué medidas puede adoptar a nivel personal, a nivel de negocios, porque no se lo dice el gobierno. ¿Qué recomendaciones hace usted, si nos puede tal vez enumerar a la gente que, por ejemplo, está en el mercado, a la gente que tiene un restaurante, una comidería, a la gente que por ejemplo, al sector transporte, al del taxi, al del bus? ¿Qué le podemos decir? Lo primero son las medidas básicas de protección sanitaria, el uso de la mascarilla. El segundo, mantener la distancia prudente de por lo menos 2 metros. Si no hay necesidad de salir de su casa, quedarte en tu casa, mantener tu cuarentena voluntaria. El lavado de manos, el uso de alcohol gel. Es que esas medidas están siendo promovidas desde el principio de la pandemia y se sabe que son las que han ayudado a la población y que han ayudado a mantener reducida la tasa de reproducción de la infección. Pero en Nicaragua, nada de eso ha sido coherente ni con la Organización Mundial de la Salud, es más, se le prohibía a los médicos usar mascarilla en los hospitales. O sea, nunca se entrenó al personal completamente debido a cómo usar los equipos de protección personal. Los equipos de protección personal donados por la OPS han estado guardados en las bodegas del MINSA o se han salido a vender. Incluso hay historias de que cierta gente que está en contacto con los hospitales, que se dan cuenta de que tienen familiares con COVID, llegan a las casas a venderle los equipos de protección personal para que puedan entrar a ver a sus familiares. O sea, el nivel de irresponsabilidad del manejo de la pandemia por parte del gobierno es que no tiene nombre. O sea, realmente no tienen ningún interés de proteger a la gente y esconden los datos, hacen cualquier cantidad de trucos para aparentar normalidad y aparentar éxito. Lo mismo hacían en abril, estaban diciendo de que la epidemia nunca iba a entrar a Nicaragua, que la pandemia que el sistema de salud era el más potente, y en mayo se dio el crecimiento exponencial y no se pudo detener por más de 9 semanas. Y eso es lo que realmente está pasando en Nicaragua. El gobierno no Ahora está viene la orientando a la semana, gente. ahora viene la semana patria, estamos en el mes patrio y el gobierno viene y anuncia una semana libre desde un viernes hasta el lunes de la siguiente semana. O sea, son 11 días libres que va a tener la gente, cuando en realidad los feriados nacionales son el 14 y el 15. Y Rosario Murillo, cuando lo anunció, no escondió la pretensión recaudatoria de la medida. A la gente le dijo: estamos preparándonos para que salgan a conocer Nicaragua, para que vayan al mar, para que vayan a pasear, para que se reúnan en familia. El llamado sigue siendo el mismo, ¿no? La precaución, la evitar si no vas a salir. Sí, o sea, aquí es difícil poder convencer a la gente de la importancia cuando el gobierno, desde sus tarimas, está promoviendo que la gente vaya y haga cosas que son completamente contradictorias a las recomendaciones internacionales de prevención de la pandemia. Entonces, en ese caso la gente se confunde y la gente de alguna manera no es culpable de recibir mensajes mixtos y hacer cosas que no se deberían de hacer, y particularmente cuando la gente se ha esforzado, porque ha habido un esfuerzo por parte del pueblo nicaragüense de mantener la cuarentena voluntaria. Pero como te decía yo tempranamente, la cuarentena son cosas muy difíciles de mantener, sobre todo cuando no hay apoyo oficial del gobierno para apoyar a los pequeños comerciantes, para apoyar al sector informal, y además se siguen promoviendo actividades de aglomeración, actividades de celebración que no deberían de estarse dando bajo ninguna circunstancia.
En el caso del coronavirus, el impacto que ha tenido también en el campo, hemos visto que en los últimos informes del Observatorio Ciudadano se ha alertado sobre la expansión de los casos a zonas rurales. La situación o la forma en la que la gente enfrenta la pandemia en Managua, en Masaya, en León, en esas, digamos, metrópolis de Nicaragua, no es la misma a la que la gente que vive, por ejemplo, en la zona del interior del país, en unas comunidades rurales de Matagalpa, de Estelí. ¿Qué puede hacer esa gente con los pocos recursos que tiene y qué valoración hace también sobre el impacto que ha tenido el COVID en la zona rural, en el campo, pese a que no tenemos estadísticas oficiales todavía por zonas? Bueno, mira, lo que sí hay, a partir de los datos que se fugaron por parte del Anonymous. Anonymous, ¿ya? Se logra entender un poco más lo que está pasando en Nicaragua y luego de esto también el observatorio con la definición clínica que está usando en este momento los lugares calientes, los lugares epicentros de Nicaragua está Somoto, Madrid, todo el departamento de Madrid, Nueva Segovia, Estelí, Matagalpa, Jinotega y en las zonas rurales, en San Rafael del Norte, en el Cuá, y se están reportando muchísimos casos clínicos de COVID, pero no, esos no tienen acceso a las pruebas de laboratorio. De manera de que ahí es donde se observa, por ejemplo, la diferencia entre el Observatorio Nacional, el Observatorio Ciudadano y los reportes del Ministerio de Salud, donde hay mayores datos obtenidos por el rumor y el reporte que se obtiene por los ciudadanos de las zonas rurales. Y eso, la gente está haciendo lo que puede, compran los medicamentos, buscan tanques de oxígeno. El nicaragüense, desde junio, más o menos junio, cuando el nicaragüense se dio cuenta de que entrar a un hospital era una muerte, una entrada a una muerte, y que además lo que te entregaban en un cajón no sabías quién era, no sabías quién estaba. Entonces la gente decidió no tomar ese riesgo y preferían comprar las medicinas, quedarse en su casa, y lo están haciendo hasta ahora, buscar los tanques de oxígeno, y si se muere alguien, pues lo entierran, y algunas veces no le dicen a los vecinos por el miedo a la estigmatización que tienen del coronavirus, a que los vayan a aislar. Entonces, ese tipo de circunstancias se están dando en Nicaragua comúnmente en las zonas rurales, y la gente está muriendo. Por ejemplo, en Masaya, en Granada, hay reportes que la gente moría y los enterraban en el patio de la casa para evitar mayores problemas la detección de que estaba la familia afectada de coronavirus. Ahora quiero que hablemos sobre unos datos del Ministerio de Salud que envió el mismo gobierno al Banco Interamericano de Desarrollo para solicitar un préstamo de 43 millones de dólares. En ese informe, en esos datos que pasó el gobierno al BID, vemos, digamos, una disparidad, dos discursos, uno de normalidad a nivel interno y otro de calamidad a los donantes. Ahí se proyectaron 5.8 millones de casos y más de 23.000 muertes. Y el gobierno habla de un tratamiento, un abordaje del coronavirus de aquí incluso para los próximos 2 años. Eso se lo dice a la comunidad internacional, eso no se lo dice a la gente. ¿Cómo valora usted estas proyecciones? Incluso a usted en algún momento lo calificaron como alarmista cuando hizo una gran proyección en mayo, y vemos que las proyecciones que ellos mismos están haciendo a los donantes son incluso mayores a las que han hecho algunos expertos. Mira, cuando uno aborda una epidemia, la OPS le pidió a Nicaragua que hiciera el análisis del perfil epidemiológico clínico. Eso significa que calculara las muertes, cuántos se esperaban de casos severos y los diferentes escenarios que se podían dar en Nicaragua. ¿Ya? Entonces, Sí. nosotros aquí en Irlanda hicimos los análisis y hicimos predicciones de cara a, en aquel entonces se hablaba de la inmunidad de rebaño. Incluso el Colegio Imperial de Londres hizo los cálculos. Esos cálculos ellos los sabían, pero no los querían aceptar y los negaban en aquel entonces y los tenían ahí. El cálculo que incluso yo mismo lo utilizamos en marzo, abril, porque esos cálculos se utilizan para estimar el impacto de la epidemia en la población. Entonces, si vamos a buscar inmunidad de rebaño, son 5.800.000 nicaragüenses de los 6.300.000 que se calcula de acuerdo al último censo. Eso significa que 80-85% de la población se va a infectar. Entonces, esos cálculos no son nuevos, existen desde hace 4 o 6 meses.
y ahora decidieron tomarlo y ponerlo en esta solicitud de préstamo, y esos cálculos los vas a encontrar que los tiene el Colegio Imperial de Londres. O sea, ahora están aceptando el riesgo y la severidad al que se está exponiendo la población nicaragüense por parte del COVID. Entonces, quisieron de alguna manera utilizar esos datos para justificar la petición de los 43 millones de dólares. Pero si te fijas bien, en los 43 millones de dólares, la mayor parte del gasto se va a unidades de salud, no se va a medicina preventiva, no se va a vigilancia epidemiológica. Claro, de esos 43 millones están 4.3 millones que únicamente, solo 4.3 millones de los 43 se van a utilizar para el seguimiento de casos, para las pruebas PCR y dice que van a equipar laboratorios en todos los departamentos del país y también en la zona fronteriza. Usted, digamos, ¿qué nos refleja ese cálculo, esas proyecciones o esa distribución del dinero que hizo el gobierno en este proyecto de millonario con el BID? Mira, en cuanto al dinero destinado para algo tan importante como es la detección y el seguimiento de los casos. Mira, lo de las equipaciones a niveles de los departamentos, el problema está de que, ok, te lo equipan, pero no te van a ocupar para detección de asintomáticos, no te lo van a hacer pruebas gratis en la población para detección de síntomas leves, solo van a hacer para pruebas de diagnóstico del caso severo, que es por eso es que el Observatorio Ciudadano coincide mucho con el Ministerio de Salud, los datos. Y los otros que van a poner en la zona fronteriza es para enriquecer los millones que quieren ganarse haciendo las pruebas, porque cada prueba Claro, va a para costar seguirla cobrando. 150 dólares. Entonces, por eso es que les interesa fortalecer la zona fronteriza, porque es dinero, es negocio. No les interesa utilizar ninguna de esas muestras para trabajo epidemiológico de prevención y detección de asintomáticos y cortar la cadena de transmisión y evitar que gente se enferme y esté llegando a los hospitales. Entonces, ese no es el Ministerio de Salud del cual nosotros estamos hablando. Estamos hablando de un Ministerio de Salud que solo confirma casos y además esconde los datos. Ahora, en cuanto a la vacuna Sputnik de Rusia, que incluso el mismo gobierno no ha escondido su insistencia en quererla producir, incluso el mismo embajador ruso que se fue ahorita hace poco de Nicaragua, dijo que están en conversaciones y que quieren llevar la vacuna a Nicaragua. Esta vacuna todavía no ha concluido los ensayos. ¿Cuáles son las valoraciones que hace la comunidad científica? Primero hablemos sobre la vacuna y después sobre la insistencia del gobierno de llevarla a Managua y hacerla ahí en la carretera norte, en la Meshnikov. Es que, a ver, ellos no van a hacer nada. Sí, simplemente es Ellos son producirla empacadores. empacarla, exacto, y Ellos solamente la van a distribuirla, porque empacar quieren y distribuirla. distribuirla a Sí. Mesoamérica. Dice. Ellos van a recibir de Rusia lo que reciban de supuesta vacuna, la van a empacar. Ellos lo que tienen ahí es una empresa empacadora en viales de vacuna para venderle y distribuirle y hacer el negocio grande del COVID otra vez, al igual que hacer el negocio con las pruebas de laboratorio. Entonces, ahora, esa prueba todavía tiene que pasar muchos estudios científicos y aprobaciones después de ser admitida y poder entrar a comercialización. O sea, esto no es tan fácil como decir, o sea, es otra utopía, otro sueño de negocio grande como el gran canal interoceánico, ¿ya? O como muchas de las ofertas que han habido en Nicaragua, la empresa hidroeléctrica, o la empresa de refinería que iban a construir, que se fueron en palabras. O sea, esto otro, la última que tenemos, acordate del interferón. Claro. El interferón con el BESIE, el préstamo del BESIE, mandaron 6 millones a Cuba para producir interferón. ¿Y dónde se está usando interferón en Nicaragua? En ningún lado. O sea, eso es, de los 11 millones que el BESIE cambió, 6 millones se fueron a Cuba para esconder dinero y no se utiliza en Nicaragua. No hay capacidad ni siquiera de empacar interferón en Nicaragua. Lo trajen ya empacado de Cuba. O sea, que te digan ahora que ellos van a producir la vacuna. Discúlpame, el papel y el micrófono aguanta todo. En el caso de la filtración de Anonymous, reveló que entre febrero y julio el MINSA había aplicado 17,000 pruebas y más de 9,000 habían dado positivo. Ahí se evidenció no solamente, digamos, la falta de transparencia en los datos de parte del MINSA, sino que el gobierno le ha mentido al pueblo de Nicaragua.
Pero si damos por cierto este dato de las 17.000 pruebas en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 meses, 17.000 pruebas para un país de más de 6 millones de habitantes, ¿usted cómo ve ese testeo que ha hecho el MINSA? Ha sido prácticamente, digamos, escaso para desde el punto de vista epidemiológico. Desde el punto de vista epidemiológico, tienes que considerar que en los países centroamericanos, lo menos que han hecho son 150.000 pruebas de laboratorio en los países, de 150.000 a 300.000 pruebas por país. En los Nicaragua, otros, en Nicaragua no. ¿ah? En los otros, en los países vecinos. En los países vecinos. En Nicaragua solo se han hecho 20.000 hasta el 10 de agosto. Y te puedo enseñar aquí, puedo compartir la pantalla contigo, ¿ya? Que tenemos de lo que se filtró del Observatorio Ciudadano, de Anónimos, ¿ya? Aquí podemos ver el dato que hay, ¿ya?, en Nicaragua acerca de cuántos casos hay en total. O sea, hasta del 28 de febrero, ¿ya?, hasta el 10 de agosto, el Sí. MINSA tiene reportado 3.902 casos. Oficialmente. El observatorio 9.072. La base de datos sacada de Anónimo tiene 10.524 casos, un total de pruebas 20.167. Trabajadores de la salud se han hecho pruebas en 1.209 trabajadores de la salud, de los cuales, ahora te doy el dato de positivo de trabajadores de la salud que tenemos aquí, ¿ya? Tenés que 426 trabajadores de la salud han dado positivos a COVID de las pruebas que se han realizado al 10 de agosto. ¿Ya? Aquí puedes ver también en esta misma tabla, en Managua, el Observatorio Ciudadano reporta 3.500 casos, 597, y la base de datos del MINSA tiene 4.482 casos. Ahora, ve la diferencia en Matagalpa. En Matagalpa, el observatorio tiene 1.062 casos y el Ministerio de Salud tiene 536, porque aquí se basa mucho en el rumor y en el reporte de los municipios donde no están haciendo pruebas de laboratorio. Lo mismo se puede observar en Boaco. En Boaco, 188 casos confirmados por el observatorio y 84 por el MINSA. Lo puedes ver en Madrid, donde actualmente es el epicentro. El observatorio tiene 371 casos y hay 144 muestras confirmadas. Entonces, en la RAN se va más o menos similar el número de casos, igual que en Nueva Segovia, 198 casos del observatorio, 222 de pruebas positivas. En la RAS, más o menos similares, y así se puede ir viendo las diferencias por lugar. Por ejemplo, en Estelí, el observatorio tiene mayor número de casos confirmados, 507 contra 374. ¿Ya? Entonces, el acceso a las pruebas hace la diferencia en esto, pero los casos son similares. ¿Qué se debería estar haciendo, doctor, a estas alturas, digamos, para conocer el impacto real de la pandemia en Nicaragua? Y si vuelve pantalla, por favor, a pantalla frontal suya, ¿qué debería estar haciendo el gobierno de Nicaragua, digamos, para conocer el impacto real de la pandemia? ¿Cuál es el porcentaje de testeo, de muestreo idóneo en la población nicaragüense para que tengamos de cierta manera una idea de cómo andamos? Bueno, el nivel de muestreo debería estarse haciendo mucho más. Al momento el MINSA tiene una capacidad de unas 1.200 pruebas diarias y eso debería subirse a unas 10.000 pruebas, 1.200 pruebas semanales, perdón. 1.200 pruebas semanales, unas 200 pruebas diarias, que es la que están haciendo entre 150 a 200 diarias. Solamente el 9 de mayo se hicieron 350, que es parte de lo que incorporan en el documento del BID. Pero después el promedio que el MINSA hace en el laboratorio central es de unas 150 a 200 muestras diarias y unas 1.200, 1.100 muestras semanales. Entonces, esto debe subirse por lo menos a 10.000, 20.000, 30.000 muestras semanales en muchos laboratorios y tratar de detectar asintomáticos para cortar la cadena de transmisión. O sea, el recurso tan valioso como son las pruebas diagnósticas que la OPS y los organismos internacionales se les va a dar gratis a Nicaragua, no se está utilizando porque no hay interés político de prevenir esta epidemia en Nicaragua.
Sí, de hecho, si hacemos cuentas, inicialmente el BESI le había dado 26.000 pruebas, luego Taiwán donó algunas 36.000. pruebas también. Y la OPS ha dicho de que Nicaragua ha sido de los principales beneficiarios del organismo, tanto de pruebas como de otros materiales, pero vemos que según los datos oficiales se han aplicado apenas 20.000 de decenas de miles que han recibido, mientras que a la gente que necesita salir del país se las cobran en $150. También lo vimos en la frontera cuando tuvimos la crisis de los migrantes, que no se la quisieron hacer y le estaban cobrando los $150 para poderles permitir el ingreso. Este montón de pruebas que tiene el MINSA en sus bodegas deberían estarse, digamos, haciendo a nivel generalizado, como ya lo dijo, y pues no lo estamos viendo. ¿Eso qué nos refleja de parte de las autoridades? Nos refleja que hay una intención clara y velada, porque además lo anunciaron bien cuando anunciaron de que iban a hacer las pruebas para control migratorio de ingreso de egreso. Dijeron, tenemos 100.000 pruebas listas para eso, que son todas las donadas. A $150 son $15 millones de ganancia. 15 millones de dólares que es lo único que les interesa a ellos. Lo único que les interesa es el billete, el dinero constante y sonante, y no la aplicación de estas 100.000 pruebas que deberían de estar siendo usadas en la población para la prevención y detección temprana del COVID. Para finalizar, doctor, una vez más sus recomendaciones al pueblo de Nicaragua. La primera es que no bajemos la guardia. No creamos que esto ya ha pasado. Estemos claros de que la segunda ola, la segundo brote de COVID nos viene y que cuando empieza rápidamente, que tiene un crecimiento exponencial como pasó en mayo. Las cosas estaban tranquilitas para finales de abril y en la primera semana de mayo se dispararon los casos y se dispararon, los hospitales se empezaron a llenar y es la misma. Entonces hay un silencio epidemiológico antes de que esto reviente. Entonces hay que mantener la cuarentena, hay que tratar de restringir las salidas a la calle y si se sale usando mascarilla para protegernos y proteger a los otros, el lavado de manos, el uso del alcohol gel, el distanciamiento de por lo menos 2 metros o un brazo y medio para que no se esté tosiendo ni encima. Y en los autobuses todo el mundo tiene que ir con mascarilla. No se puede andar sin mascarilla porque esto es realmente un peligro que no ha pasado y como diría, la segunda sacudida, el segundo terremoto está por llegar en Nicaragua y esto puede ser mucho más serio porque la circulación comunitaria ya está ahí y está en todo el territorio nacional. Así que, por favor, no bajemos la guardia, mantengámonos atentos y tratemos de evitar aglomeraciones y la cuarentena voluntaria es un punto muy importante para prevenir la circulación del virus. Gracias por sus recomendaciones y por su tiempo, doctor Ramírez. Okay. Y a ustedes, nuestros seguidores, les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Los pueden encontrar como @despacho505 y también pueden pasarse por nuestro sitio web www.despacho505.com. Estuvo con ustedes Uriel Velázquez. Hasta la próxima.